las gafas porque si no, lo siento, no puedo, no, ya no leo. Es directora de la unidad de genotipado del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el famoso CINIO, y nos va a hablar de medicina personalizada de precisión, realidad o ficción. Adelante, Ana. Gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Voy a subir aquí. Bueno, pues yo también de nuevo voy a agradecer la invitación a la Fundación Roche. Ya es mi segunda vez en estas jornadas y la verdad que reconozco que el año pasado cuando la tuvimos la disfrutamos un montón porque da gusto ver, veo que también no hay no solo caras de jóvenes, sino también hay caras de padres, o bueno, no sé si padres o profesores. Y bueno, pues básicamente a mí me toca la parte de un poco introduciros el concepto, que creo que es importante que lo tengáis claro, aunque ya por el vídeo que os han puesto Raquel, pues realmente os habéis hecho una idea. Pero bueno, yo voy un poco a introducir todo esto y luego posteriormente pues mis compañeras van a contaros cosas más específicas sobre cáncer y sobre inteligencia artificial. Vale, bueno. Siempre que hablo de medicina personalizada de precisión me gusta comenzar mi... Yo creo que me voy a poner aquí abajo, la verdad. Me gusta empezar si nos así está mejor. Me gusta un poco empezar con esta diapositiva y un poco de alguna manera lo que quiero dar a entender. Ah, vale. Vale, bueno, pues entonces venga, pues me pongo aquí para que se me vea. Lo que quiero dar un poco a entender es que no todos usamos la misma talla. Cuando vais a Zara a compraros o a Bershka, a Stradivarius, estas cosas, cada una coge su talla, las chicas, los chicos. Y bueno, pues esto es un poco la idea y el concepto de medicina personalizada. Lo mismo sucede en la población. La población, cuando, como hemos hablado, un grupo de personas que son tratadas con el mismo fármaco, pues pueden responder bien, pueden responder mal o pueden incluso no responder, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que se ve en el día a día y lo que los clínicos ven en el día a día. Pero no solo hablamos de tratamiento, que quizá el doctor Colomer ha comentado sobre el tema de tratamiento, pero la medicina personalizada va mucho más allá. Por ejemplo, otra de las cosas que también vemos es la susceptibilidad a desarrollar las enfermedades. Y no es lo mismo, en la población también nos podemos encontrar con individuos sanos que que no desarrollan enfermedades. Si hablamos en cáncer, pues vemos familias que tienen una agregación familiar importante y que vemos que hay muchos casos de cáncer en esa familia y decimos, ¿y por qué? Mientras que hay otras familias que no desarrollan ningún evento oncológico y unos tienen un riesgo moderado. Esto también, de alguna manera, si nosotros sabemos, somos capaces de predecir cuáles son las personas que van a desarrollar o no desarrollar un cáncer. Hablo cáncer, pues como ha dicho el doctor Colomer, porque pues como os he comentado, todos trabajamos en esto, ¿no? Pero pues, se puede aplicar a cualquier otro tipo de patología. Sí, pero vemos que individuos de la población tienen un mayor o menor riesgo. Las medidas preventivas que se pueden aplicar en el seguimiento de estos individuos, si conocemos a priori cuál es su riesgo de desarrollar esta enfermedad, serían diferentes. Y yo, a posterior, como os voy a poner un ejemplo de cosas que estamos haciendo en el laboratorio, lo vais a entender muchísimo mejor. Pero eso sería un poco la medicina personalizada. Quiero que también abráis un poco la mente pensando no solo en el tratamiento, que es de las cosas que más se están aplicando, pero también a la hora de la prevención. Si somos capaces de saber cuál es el riesgo que tenemos a desarrollar una enfermedad, podemos aplicar medidas preventivas o cambiar incluso nuestros hábitos de vida para que no desarrollemos la enfermedad o incluso detectarla de una manera precoz, ¿vale? Bueno, entonces vamos, por definición, como se ha comentado en el vídeo, hay muchas definiciones sobre qué es la medicina personalizada de precisión, pero a mí esta es la que más me gusta porque de alguna manera engloba lo que para mí es... que estamos hablando de un modelo médico que utiliza las características de los fenotipos y los genotipos, que estamos hablando de los genes, de individuos, perfiles moleculares, imágenes médicas, datos de estilos de vida, mucha información de ese individuo en particular para adoptar estrategias terapéuticas
que eso es, estamos hablando de fármacos, correcta para la persona en el momento correcto o para determinar la predisposición a enfermedades, como os comentaba en este segundo ejemplo, y ofrecer una prevención oportuna y dirigida. Creo que engloba de alguna manera el concepto de la medicina personalizada. Quizá la primera parte de la estrategia terapéutica está más avanzada, pero estamos trabajando y llevamos años trabajando en todo el tema de la predisposición genética y la estima de los riesgos a desarrollar enfermedades. Como se decía, y se lo decía Obama, que se puede decir, se utilizan diferentes terminologías. En España se ha determinado que se llama medicina personalizada de precisión, pero también lo podéis ver si veis artículos en publicaciones científicas: medicina estratificada, medicina individualizada, medicina genómica, medicina 5P, que es una medicina que englobaría tanto la personalizada, la predictiva, la preventiva, la participativa e incluso la poblacional. Es decir, la participativa, que lo que hace es, de alguna manera, también introducir en la participación del propio paciente en su propia salud, que eso es otra de las medicinas que de alguna manera está englobada dentro de la medicina de precisión. Bueno, el objetivo final, para que tener esa pincelada de la idea, ¿no?, es permitir con esta medicina un seguimiento adecuado de los individuos, llevar a cabo un diagnóstico correcto, darles el tratamiento correcto con la dosis adecuada para que no desarrolle efectos adversos y que sí responda el tratamiento. Y si ese fármaco no funciona o sabemos que puede no funcionar por alguna razón en particular de ese paciente, cambiarles ese tratamiento antes de iniciar el tratamiento. Por lo tanto, estamos ganando ese tiempo de tratarlo con algo que no va a funcionar. Usar en el paciente adecuado y en el momento adecuado, porque evidentemente no son los mismos, y luego vamos a hablar con una oncóloga que nos lo va a explicar muy bien. No será lo mismo el tratamiento que se le da a un tumor en estadios tempranos, un tumor primario, que el tratamiento que se le puede dar a un tumor metastásico, y esto nos lo va a explicar muy bien la doctora. Por lo tanto, para ya plasmar la idea general, que es con la que vengo insistiendo, estamos hablando de una medicina que permite el cuidado o la intervención, de alguna manera, en las diferentes etapas de nuestra vida, desde el momento en que estamos sanos, a la hora de la susceptibilidad, de ser capaces de intentar conocer cuál es el riesgo a desarrollar, y llegará un momento en el que se nos puedan hacer screening o el análisis y nos van a dar un perfil de riesgos estimados, obviamente, del riesgo que nosotros tenemos intrínseco por el hecho de nuestros genes, en las variaciones que tenemos en nuestro genoma, y de ahí podemos de alguna manera modificar ese riesgo. Vamos a ser en cierto modo partícipes de nuestra propia salud, porque vamos a poder cambiar hábitos que puedan incrementar ese riesgo que ya tenemos en nuestro genoma. Luego, pues a la hora de hacer los screenings o de la detección temprana de las enfermedades, en la parte de los diagnósticos, en el pronóstico, porque existen biomarcadores pronóstico que nos pueden ayudar a saber cómo va a evolucionar ese paciente, y de esa manera podemos aplicar una serie de medidas más o menos agresivas, y por último, como hemos estado hablando, a la hora del tratamiento. ¿Vale? Entonces, quiero que os quedéis con esa visión de que la medicina personalizada de precisión no solo está en la última parte. Estamos hablando de todas estas etapas, ¿entendido? Desde que el individuo es un individuo sano. Vale. Y cuando pensamos en medicina de precisión y nos ponemos a pensar, pensamos y decimos, pues esto es de hace 2 o 3 añitos o 4. De hecho, estos son algunos de los papers que han salido poniendo en Nature Medicine, Nature Genetics. Todos ellos hablan de medicina de precisión, Precision Oncology, y son publicaciones de los últimos años, obviamente. Pero sí que me gustaría remarcar y enseñaros esta diapositiva en el que ya el padre de la medicina, hace muchos, muchos años, ya hablaba de que él encontraba que había efectos diferentes dependiendo del paciente. Fijaos que es un concepto que no es un concepto de hace 4, 5 años, 10 años, sino que se daba cuenta de que no todo lo que les daban en ese momento beneficiaba a todo el mundo, y que incluso haciendo cambios en el régimen de los fármacos o de las drogas que les dieran, dependía mucho de
varias condiciones como podía ser la edad, la enfermedad, el estado físico. Por lo tanto, el concepto de la medicina de precisión viene desde hace mucho tiempo. Ya se veía que no todos respondíamos igual a los tratamientos. Y bueno, para que tengáis un poco la idea de la medicina de precisión y de cuál ha sido la gran explosión de publicaciones durante los últimos años y principalmente la última década, a pesar de que el concepto estuviera por ahí fluctuando o se supiera que esto sucedía, que éramos todos diferentes. Si os fijáis, hice ayer una búsqueda poniendo el término medicina personalizada para ver cuántas publicaciones se habían generado con este término a lo largo desde siempre, del principio de los tiempos, de que se han empezado a publicar en PubMed, que es esta base de datos en la que aparecen artículos referenciados en revistas internacionales y se recogen aquí, que entiendo que estaréis familiarizados quizá con esta base de datos, pero si no, os invito a que os metáis y que veáis, pues poniendo términos, vais a ver muchas publicaciones que pueden resultar interesantes para lo que vosotros queréis estudiar. Entonces, si os fijáis, aquí en este caso tenemos hasta 36.000, casi 37.000 publicaciones con este término a día de hoy. Esto lo hice ayer, ¿vale? Y bueno, pues una de las cosas que llama la atención es que obviamente está la distribución de estas 37.000 y vemos que es en los últimos 10 años cuando realmente ha habido esta explosión de publicaciones. Y por curiosidad dije, voy a ver cuál es la primera publicación que introducía el concepto de medicina personalizada. Y fijaos, 1971. Entonces, claro, un poco así para ver qué es lo que contaba este autor, ¿no? Porque era este autor. Y me metí en el artículo y lo tenemos aquí. Bueno, pues ya esta persona, este autor, ya hablaba de que dentro de unos pocos años un médico general, ¿no?, sería capaz de meterse en un ordenador y programar y conocer y hacer, mirar los datos que tuviese disponibles sobre esto estamos hablando de 54 años, ¿vale? Entonces, hace 54 años, que ver los datos que hubiese disponibles sobre este paciente y que estaba convencido de que seríamos capaces de hacer un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Obviamente, esto lo hemos conseguido, esto es obvio. Lo que sí que está claro es que lo de few no es tal few, o sea, han pasado 54 años y realmente es cuando ahora mismo, en estos últimos 10 años, es cuando hemos empezado a ver que todo esto realmente era una realidad. Pero bueno, para que un poco es anecdótico, para que veáis un poco lo que se pensaba hace 54 años y que, bueno, que al final pues, es la realidad. Bueno, entonces cuando decimos y preguntamos a la pregunta de si realmente, preguntaba en este artículo, si la medicina personalizada sobrevive o sobrevivirá, podemos decir que sí, que sobrevivirá, pero lamentablemente, desde mi punto de vista, hemos ido vamos más despacio de lo que a todos nos gustaría. Pero bueno, igualmente, no quiero ser pesimista, obviamente, con esto, pero porque cierto es que en los últimos 5, y ahora os contaré algunas de las iniciativas que están impuestas en marcha, realmente se están haciendo grandísimos avances en esta dirección. Bueno, sin enrollarme mucho. ¿Por qué, por lo tanto, no todos usamos la misma talla? Pues por lo que hemos hablado, y os lo esquematizo en esta gráfica. Pues porque todos somos diferentes en muchos factores, desde el género, la edad, los antecedentes familiares, la dieta, lo que bebemos, lo que fumamos, que no tenemos que fumar, la actividad física que hacemos y, por supuesto, sin olvidarnos los genes que es de lo que yo sé, de todo lo demás poco, de genes algo, y bueno, es un poco hacia donde voy a ir dirigiendo las siguientes diapositivas, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de estos y otros desconocidos que todavía quizá no hemos encontrado y que también pueden tener un rol o un papel relevante. Bueno, pues como hablábamos de la secuencia, que en el vídeo nos lo ha puesto Raquel, cuando hablamos del ADN, y esto sé que habéis estudiado, entiendo que habéis estudiado biología y sabéis que
el ADN, nuestra secuencia de ADN son 3.000 millones de pares de bases nucleotídicas, que corresponde a 3.000 millones de pares de letras. Y para que os hagáis una idea de la cantidad de datos y formadas por 4 letras, adenina, guanina, citosina y timina, simplemente para que de alguna manera os hagáis una idea de a qué corresponde esto, hice los cálculos y esto corresponde a tener 3.200 Quijotes dentro de nuestras células, ¿vale? Un poco para que os veáis, penséis, son la misma número de letras que tienen 3.200 Quijotes. Lo digo para que os quedéis con esta figura y luego cuando os hablemos de, no, es que almacenar un genoma completo es muy caro, porque claro, toda esta información que nosotros generamos cuando secuenciamos un genoma, hay que almacenarla en unos servidores y luego seguro que Fátima os va a hablar también de estas limitaciones. Hay que guardar esa información y es muy importante tener claro cuál es la dimensión de este dato. Esto es de un individuo, ¿vale? Entonces, bueno, quiero un poco, porque luego también como vamos a hablar de la parte más de las dificultades, pues esto es una de las partes que quiero que tengáis en la cabeza. Y lo más interesante de todo es que gracias al desarrollo tecnológico que hemos ido sufriendo en los últimos 10 años, toda esta información podemos conseguirla a día de hoy en un secuenciador que tenemos, por ejemplo, en el CENIO, por 500 euros, yo diría menos. Ahora mismo un genoma completo de un individuo cuesta 250 euros. 250 euros generar esas letras. Luego almacenarlo, que nos diga Fátima cuánto cuesta almacenar esa información. Muchas veces es más, ¿no? Es más rentable volverlo a secuenciar que almacenar esos datos. Fijaos lo que os digo, ¿vale? Bueno, todo esto para que tengáis esos números en la cabeza y en algún, pues para que lo contextualicéis de algún modo. Bueno, pues como ya se ha comentado en el vídeo, yo poco, 99% son similares y un 1% que nos hace únicos, porque es verdad que luego posteriormente se han identificado variaciones estructurales y de alguna manera pues estamos hablando de más o menos un 1% de diferente cuando comparamos 2 genomas completos de individuos, ¿vale? Entonces, ese 1% es el que comentamos, es el que nos hace completamente únicos. Y nos hace únicos no solo en lo guapos y lo feos que seamos, los listos y los menos listos, perdón, los altos y bajos, los simpáticos o no simpáticos, todos estos caracteres que, bueno, que son los caracteres que nos hacen diferentes y maravillosos cada uno en nuestra esencia, sino que también nos hace único en la respuesta a efectos adversos y en la susceptibilidad a desarrollar nuestras enfermedades que cada uno vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que cuando en el 2001 nosotros tuvimos dentro de una base de datos la secuencia de esos 3.200 Quijotes, claro, nosotros teníamos esas letras. Lo que no conocíamos era cuál era la relación de esas letras o de esas diferencias de ese 1% con respecto a la enfermedad o al efecto adverso. Y eso es a lo que nos hemos venido dedicando en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, y no voy a entrar en el detalle de cómo hacemos estos estudios, porque si no, tendría que tirarme una hora entera hablando más y no es la idea, hemos intentado, desde la investigación, encontrar la relación entre esos cambios, ese 1 famoso por ciento que os he mostrado, que es diferente entre los individuos, con el fenotipo concreto que estamos estudiando, como puede ser, por ejemplo, voy a ya ponerlo en lo que nosotros trabajamos, trabajamos en cáncer de mama, en el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, esto es lo que hemos venido haciendo, estudiando un montón de controles. Controles son mujeres, en este caso, si trabajamos con cáncer de mama, son grupos de mujeres que no han desarrollado cáncer de mama y lo comparamos, esas variantes, esos cambios, con un grupo de mujeres que sí han desarrollado cáncer de mama. Y mediante unos análisis estadísticos hemos sido capaces de identificar cuáles son los cambios que hacen que esas señoras que tienen ese mayor riesgo y lo han desarrollado, cuáles son los cambios que les han dado ese mayor riesgo a desarrollar ese cáncer, ¿vale? Es un poco, eso se llaman estudios de asociación, para que os suene la palabra, ¿vale? Pero no voy a entrar en ello. Y en estos últimos 20 años, o 25, desde que apareció la secuencia del genoma humano, es lo que hemos venido haciendo, a eso es a lo que nos hemos dedicado.
Ahora ya tenemos, en algunos casos, lamentablemente no para todo, un catálogo de variantes, y yo siempre hablo de cáncer, pero obviamente para muchas otras patologías, ese conjunto de cambios, polimorfismos, variaciones genéticas, estos son los diferentes mutaciones, los diferentes términos que vais a ir escuchando, que están asociadas con el desarrollo de una enfermedad o con una no respuesta terapéutica o con un desarrollo de un efecto adverso, ¿vale? Y entonces, lo que hemos con estos genes, que los tenemos identificados, junto con los otros factores, lo que se está haciendo en este momento para las enfermedades que tenemos este avance y tenemos este conocimiento, es intentar de alguna manera crear modelos predictivos combinando todos estos factores. Cada factor tiene su peso en ese modelo, ¿vale? Para que lo entendáis. Y de ahí la inteligencia artificial, que también nos va a dar Fátima, nos va a ayudar muchísimo. Va a combinar toda esa cantidad de datos, los va a poner todos juntos y nos va, de alguna manera, intentándolo explicar de una manera sencilla, va a dar un score, una puntuación de riesgo, ¿vale? Combinando todos los factores que hasta al día de hoy conocemos como los factores que nos pueden ayudar a predecir un evento. Enfermedad, efecto adverso, no respuesta, ¿vale? Entonces, nos va a permitir contestar a estas preguntas. ¿Qué riesgo tenemos para desarrollar la enfermedad? ¿Cuáles podría ser su pronóstico? ¿Vamos o no a recaer? ¿Cómo se va a responder a un tratamiento? ¿O si se va a desarrollar un efecto adverso? Sé que estoy siendo muy repetitiva en volver a lo mismo, pero si es que simplemente lo que quiero es que os quede en la cabeza todo lo que con la medicina personalizada vamos a poder contestar. Y no quizá yo, porque bueno, nosotros nos dedicamos a la parte de la investigación, pero si vuestro planteamiento es dedicaros al ámbito sanitario, o estudiar medicina, enfermería, farmacología, bueno, cualquiera de estas carreras, obviamente vais a estar en una época en la que los datos estos van a estar en las historias clínicas, pero estoy convencida de que estos datos también, y por eso quiero que entendáis la importancia de los genes en este tipo de modelos de predicción. Ahora mismo hay factores de riesgo que se utilizan claramente para alguna de las enfermedades, pero son mayoritariamente, o si no digo, factores clínicos, ¿vale? Pero no se están aplicando en muchos casos el componente genético, que también no lo explica todo, eso también es fundamental, depende de la enfermedad, pero sí que explica una gran parte. Es decir, es como un trocito más de ese puzzle que nos va a ayudar a ajustar mucho más y a predecir mucho mejor cualquiera de estas, o intentar contestar a estas preguntas, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos? Acabando con la imagen del niño con el traje de su padre, queremos pasar de esta imagen a un traje completamente a medida. Bueno, pues como os comentaba, simplemente como una segunda parte, os voy a contar, porque ya me estoy empezando a enrollar y estoy segura de que ya se me está yendo el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, siempre me pasa lo mismo. ¿Qué riesgo tiene a desarrollar una enfermedad? Y voy a poneros el cáncer de mama como ejemplo, ¿vale? Como todos sabéis, bueno, y más los oncólogos que están aquí, el aumento de curaciones y la supervivencia ha aumentado claramente en el cáncer de mama, pero sin embargo tenemos que seguir teniendo en la cabeza que por estadísticas, bueno, algunos de los datos que he obtenido, que seguro que el doctor Colomer lo sabe mejor que yo, más de 6.000 mujeres en España fallecen al año por cáncer de mama metastásico. Estos son números reales, esto es una realidad, y principalmente la razón que es una razón clara, es que estos tumores se detectan en estadios avanzados, por lo que la detección precoz es una manera, de alguna manera, de disminuir el número de mujeres que fallecen en España. Estoy poniendo números a nivel nacional, porque bueno, pues realmente si lo detectas en un estadio precoz, pues tendrás una mayor probabilidad de curarte, el tratamiento va a ser, por supuesto, menos agresivo, da menos efectos secundarios
estas señoras y además van a tener una menor pérdida de salud, que también es algo muy habitual en pacientes oncológicas o pacientes oncológicos. En el caso del cáncer de mama, como os comenté, hemos estado los últimos 20 años intentando identificar esos cambios que os comentaba en el genoma haciendo esas comparaciones de casos de mujeres sanas y mujeres enfermas, y hemos identificado 313 cambios que de alguna manera nos pueden predecir cuáles son las señoras que van a desarrollar un cáncer de mama junto con otros factores no genéticos, ¿vale? Y hemos creado un modelo predictivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo usaríamos esta información? Imaginaos que ya tenemos ese modelo predictivo en el que metemos todos estos datos, no os voy a entrar en el detalle, y somos capaces de decir, hay señoras que tienen un riesgo muy moderado para desarrollar cáncer de mama, señoras que tienen un riesgo intermedio, señoras que tienen un riesgo alto y señoras que tienen un riesgo muy alto a desarrollar un cáncer de mama. Entonces, ¿cómo usamos esta información en la práctica clínica o en el día a día? Pues la idea es usarla para mejorar la capacidad de la predicción de cáncer de mama y manejar a estas señoras de una manera personalizada, ¿vale? Entonces, para poneros en contexto, los programas de cribado, que son unos programas a los que se nos invita a las señoras a partir de los 50 años a participar y que lo que hacen es, a 50 o 45, dependiendo de la comunidad autónoma, lo que hacen es pues, que te llaman para que tú vayas a que te haces una mamo, una eco y bueno, pues te dicen cada 2 años habitualmente y bueno, pues a todas las señoras se las invita a participar a partir de los 50, pero claro, hay que tener en cuenta que el riesgo es diferente dependiendo de tu riesgo, de tu componente genético y de otros factores, como he dicho, factores clínicos. Entonces, hay un gran debate un poco en este sentido por el tema de decir, ¿y qué pasa cuando las mujeres, porque seguro que nos encontramos con señoras que debutan con un cáncer de mama a edades mucho más tempranas y no están dentro del programa de cribado y por lo tanto, y supongo que si vas a hablar también tú sobre diagnóstico, pues también lo comentarás, hay mucha tasa de falsos positivos, exceso de pruebas diagnósticas, hay gran crítica con respecto al tema de los cribados. Bueno, evidentemente es estupendo que haya estos programas de cribado, pero sí se puede hacer mejor. ¿Cómo se puede hacer mejor? Pues de alguna manera el planteamiento es pasar el cribado en edad y antecedentes familiares, que es como se está haciendo hasta la fecha, y hacerlo basando en el riesgo individual, ¿vale? De manera que vamos a adaptar la edad de inicio y la frecuencia del cribado en base al riesgo de cáncer de mama de cada mujer, que se puede estimar previamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos encontraríamos? ¿O esto qué es lo que hemos utilizado y utilizamos en este modelo? Utilizamos todos estos factores de riesgo que están asociados al desarrollo de cáncer de mama. Esto es un modelo predictivo que incorpora todos esto individualmente, cada uno de estos datos, junto con los factores genéticos de estas 313 variantes, junto con otros genes de alta penetrancia que también se miran, y los incorporamos en este modelo predictivo. De manera que somos capaces de colocar a nuestras señoras sanas que están dentro del cribado en estos diferentes, estratificarlas en diferentes situaciones. Y en base a esto, ajustar el riesgo. Y simplemente comentaros, que en eso ya estamos trabajando en esto. El año pasado todavía no nos habían concedido este proyecto, ahora mismo ya lo estamos haciendo, es el proyecto MammoRisk, en el que lo que participan 14 comunidades autónomas de la comunidad de España. Vamos a reclutar, o estamos ya empezando a reclutar 10.000 mujeres a las que les vamos a hacer este testing con idea de validar el modelo predictivo que hemos generado y posteriormente poderlo aplicar a la práctica clínica en los programas de cribados de las diferentes comunidades autónomas. Bueno, sin enrollarme. Y, por lo tanto, lo que sería, o el planteamiento sería que estimar a una edad incluso temprana, puede ser a los 30 años perfectamente, saber cuál es el riesgo de cáncer de mama y luego a partir de ahí estratificar a las mujeres en base a su riesgo y hacer diferentes intervenciones dependiendo, obviamente, de cuál es el riesgo que tienen. Hasta un screening mucho más intenso si son señoras que tienen un riesgo moderado o alto. Si tienen un riesgo bajo, reducir la intensidad del screening y quizá pues, decir que vengan cada 3-4 años. Y en aquellos casos que las mujeres son de alto riesgo, pues incluso plantearles un tratamiento profiláctico bueno, con cirugía o bueno, seguirlas muy de cerca, ¿vale? Esto sería un poco el planteamiento.
esto es un ejemplo de medicina personalizada, no relacionado con tratamiento, pero como veis, está en marcha y será uno de los muchos que vamos a tener con otras enfermedades, porque bueno, también hay otros programas de screening o incluso para otras enfermedades como pueden ser enfermedades cardiovasculares. Bueno, entonces los beneficios de la medicina personalizada: prevención y detección temprana, mejoran la calidad de vida, ahorran en el sistema de salud, empoderamos al paciente, tratamiento más eficaces y avances en la investigación médica. Simplemente las iniciativas que están en marcha, voy a pasarlas rápidamente, las internacionales, y os voy a contar brevemente la nuestra, la nacional, que lo ha puesto Raquel en el vídeo y se inició en el año 2019-2020. UK Biobank, que es la de UK, Olofast Estados Unidos, también en Francia, en Alemania, cada una tiene sus nombres. Esto es en Estados Unidos, en UK, que realmente van muy por delante de nosotros, pero bueno, no pasa nada. Ellos ya empezaron hace 10 años, ya tienen 500.000 genomas, tenían 500.000 genomas en el noviembre del 2023 y continúan hasta los 5 millones de personas. Están trabajando de esta manera. Lo interesante, son personas sanas de la población, o con personas que están dentro del Sistema Nacional de Salud y que lo que les están haciendo es este genoma para integrarlo con los datos clínicos que tienen en sus historias clínicas electrónicas. Lo mismo pasa con el Olofast en Estados Unidos y bueno, pues nosotros también en septiembre del 2020 también el Gobierno lanzó la Estrategia Española de Medicina Personalizada de Precisión, pues aportando 25 millones de euros y bueno, básicamente lo que se planteó es la creación de 3 infraestructuras, una infraestructura de corte que lo que va a pretende, y ya lo está haciendo, es la recogida de 200.000 voluntarios, que es la palabra correcta, voluntarios de la población española, de toda España. El Impact Data, que digo para que os suene el concepto, que os seguro que os cuenta Fátima porque ella está dentro de este Impact, y luego el Impact Genómica, que es la estructura que estábamos haciendo la secuenciación de estas personas, o estos voluntarios de la corte, de las personas que se están recogiendo en la corte Impact, ¿vale? Entonces, como veis, estos son los 3 ejes y luego pues hay algunas líneas transversales. Una es la internalización y la ética e integridad científica, que también están participando, sobre todo con el tema de la ética, que es un punto muy, muy importante en esto, ya que son datos muy sensibles para cada uno de los voluntarios, ¿vale? Bueno, y simplemente, ahora me acabo de acordar de una cosa, pues no os lo voy a poner porque es un poco tarde. Este es un link que luego, si queréis, como seguro que podéis verlo, os invito a que lo veáis. Habla de la corte Impact, de cómo se está recogiendo, pero bueno, como vamos un poco tarde, decir que son 200.000 personas entre 16 y 79 años. Y os invito a que lo veáis, es un vídeo muy cortito de 50 segundos, o sea que un poco para que veáis cómo se está haciendo la recogida y cómo se está haciendo en los centros de primaria. En total, 17 comunidades autónomas, 50 nodos en toda España, hay 59 grupos de investigación y ya hemos reclutado 23.455 participantes voluntarios para este estudio, ¿vale? ¿Qué es lo que se está recogiendo? Se están haciendo un montón de pruebas, que las detallo aquí, desde antropometría, actividad y función física, todo lo que estos factores clínicos que os comentaba en la diapositiva, una exploración cardiovascular, una batería de test cognitivos y se está recogiendo la muestra biológica. Nosotros desde el CENIO, junto con el CENAC, que es otro centro de secuenciación, estamos haciendo la secuenciación de estos voluntarios sanos. Estas son las muestras que nos están llegando al laboratorio, lo estamos trabajando con robots automáticos. Como veis, si os fijáis, estamos trabajando con placas de 96 pacientes, bueno, voluntarios, sangres. En este caso se extrae la muestra y luego se hace la librería y después se hace la secuenciación del genoma completo. Esta es la máquina que tenemos para secuenciar y aquí, como si os fijáis, pues estos son unos resultados, era para que un poco que lo vierais simplemente, de resultados de la secuenciación del genoma completo, ¿vale? Bueno, y ya para terminar,
teniendo un poco en la cabeza que todo lo que os he contado es maravilloso y estamos viendo que realmente la medicina personalizada de precisión es algo que ya está en marcha, quiero mencionar brevemente las barreras con las que nos encontramos, porque son con las que os vais también a encontrar vosotros realmente. No todo es tan sencillo y algunas de las barreras para la implementación es el uso de todos estos datos que estamos generando en la práctica clínica cuando en el día a día de los médicos o de los farmacólogos necesiten mirar estos datos y aplicarlos. Lo primero es una barrera científica. Hay una gran complejidad y no tenemos esos biomarcadores, ese marcador para todas las enfermedades. Tenemos que seguir investigando, hay que seguir de alguna manera invirtiendo en investigación, tenemos que seguir haciendo este tipo de trabajo porque aunque hayamos avanzado mucho en los últimos 20 años, se tiene que seguir encontrando nuevos marcadores. A nivel tecnológico también tenemos limitaciones. Existen estas plataformas, pero obviamente todo esto también tiene que estar en los hospitales. Tenemos que tener personal formado en los hospitales también para que puedan hacer estas pruebas y luego también la dificultad, como se hablaba, del tema de la integración de los datos, lo difícil que es tener personal bioinformático que sea capaz de analizar todos estos datos, lo caro que es el almacenamiento de estos datos, la computación, todo ese tipo de cosas se liga evidentemente con la parte de económica, de tener claro que todo esto, hacer estudios de coste-efectividad para realmente tener completamente claro que económicamente es rentable, ¿no?, el hecho de hacer este tipo de pruebas y que, por supuesto, si realmente, evidentemente yo considero que es así, pero estos estudios hay que hacerlos. Por último, en la parte ética, por el tema de la seguridad de los datos, como os comentaba, que hay un programa transversal que se encarga de esto porque son datos muy sensibles y como, por ejemplo, pues dependiendo de también los países, pues si estos datos fuesen datos públicos, podría de alguna manera, pues imaginaros, una compañía de seguros podría no asegurarnos porque vería que vamos a desarrollar 3 tumores dentro de 10 años, por ejemplo. Entonces, decir, no voy a esta persona como decís, no me renta, no es rentable que la incorporemos a nuestro seguro privado. Y luego, por supuesto, las educativas. Vosotros estáis aquí, os estamos intentando formar con lo que sabemos hasta ahora, pero hay que capacitar también a los profesionales que están actualmente haciendo la labor en los hospitales o en los centros de atención primaria y, por supuesto, también hay que educar al paciente. Es fundamental que el paciente conozca de la utilidad de estos datos para que también, de alguna manera, exija que esto esté disponible en su historia clínica electrónica. Y ya para terminar, si me preguntáis el título de mi charla, que era Medicina personalizada de precisión, realidad o ficción, sé que ha salido futuro cuando hemos hecho las preguntas que ha puesto Raquel. Pero en realidad para mí, personalmente, tendría que decir que es una realidad a día de hoy. Quizá no todo lo que me gustaría que hubiera, pero creo que estamos avanzando a pasos agigantados. Yo me siento una privilegiada de estarme dentro de esta historia que se está creando. Y, por supuesto, y ligado un poco con la charla que os va a dar Fátima, hay que pensar también que la medicina personalizada de precisión está teniendo un gran impulso gracias a la IA, a la inteligencia artificial. Y, de alguna manera, este podría ser el planteamiento que os comentaba de la incorporación de todos los las ómicas diferentes de un mismo paciente, todos los datos clínicos, las genes, para ser capaz de integrarlo con unos análisis utilizando la inteligencia artificial para promover la salud, que es fundamental, no tanto curar, sino que prevenir, que eso creo que es hacia donde tendríamos que ir, más que a curar también, obviamente, pero incluso a intentar que no enferme el individuo y a prevenir estas enfermedades crónicas de las que hemos venido hablando. Y acabar con esta frase, que quizás sea de alguna manera el principio fundamental de la medicina personalizada de precisión, que ya Hipócrates dijo que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, y que de alguna manera
tratar a cada paciente como un individuo único es la base fundamental de esta medicina que estamos intentando poner en marcha. Y ya, sin más, es tiempo de preguntas o después, quizá.